Bueno, gracias a ustedes. Conforme convinimos con María Eugenia, vamos a dividir el temario, digamos, en dos partes. En orden, justamente, la primera me correspondió en esta división a mí, y luego la parte final, es decir, hasta planilla de liquidación, en concreto, si tienen ahí el detalle. Y luego continuará María Eugenia, justamente con todos los otros temas y la ampliación de los que se puedan escapar en esta oportunidad. Pero antes de comenzar, quería agradecer desde ya la invitación en nombre del instituto del que participamos, y agradecer especialmente este impulso y reivindicar desde ya la, a la educación pública, porque en definitiva creo que no debemos olvidar de que esto se enmarca, más allá del impulso que por supuesto ejercen la agrupación de abogados y abogadas pluralistas, se da en el marco de una pandemia que ha hecho muy difícil también la presencialidad de las clases y demás, pero remarcar e insistir con remarcar que lo importante de la educación pública en nuestro país, que hace que una actividad de este tipo, totalmente gratuita, en la cual los abogados y abogadas que litigamos y que somos profesionales independientes, podamos también brindar el conocimiento que podemos tener de la experiencia principalmente, porque creo que somos todos abogados y aquí muchos estudiantes que están pronto a hacerlo, que nos cruzaremos seguramente en los pasillos de los juzgados, en la etapa en la cual esperemos ya no sea necesario usar barbijo, pero no quería dejar de señalar esto, es decir, darle un reconocimiento, un justo reconocimiento a la Universidad del Comahue en este plano. Yo no soy egresado de la del Comahue, soy egresado de la Universidad de La Plata, pero sí soy un estudiante de posgrado de esta casa de estudios, con lo cual me enorgullece poder devolver parte, digamos, de lo que uno recibe de esta institución. Dicho esto, vamos a tratar de ser lo más, digamos, sintéticos y claros posibles en relación a esto, porque entiendo que el público es diverso, es decir, tenemos estudiantes avanzados de carrera y jóvenes profesionales. Entonces vamos a tratar de ser, digamos, lo más prácticos posibles para que aquellos que están ejerciendo ya, digamos, no se sientan, por ahí vamos a hacer alguna aclaración quizá de más, pero bueno, tengamos en cuenta que cuando fuimos estudiantes habían cuestiones que por ahí se decían, o los profesores, cuando nos tocaba ir a clases, señalaban alguna cuestión y se nos escapaba. Así que tal vez remarquemos algo que ya esté entendido para muchos o para varios, bueno, pero pedimos disculpas de manera anticipada. Creo que lo importante es brindar un panorama concreto de qué hablamos cuando hablamos de un proceso judicial laboral que tiene en nuestra provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro también, un procedimiento especial, es decir, es un procedimiento que solo rige para las cuestiones laborales, a diferencia de lo que es un proceso civil, donde se ventilan cuestiones que son de distintas materias, tanto de la materia comercial, la materia civil, como puede ser un daños y perjuicios, como puede ser una acción reivindicatoria, como pueden ser distintos supuestos derivados de responsabilidades contractuales o extracontractuales, y además también, ¿por qué no?, más allá de que merece una especialidad, que por lo menos en la provincia de Neuquén entendemos que debe avanzarse hacia ese plano, las cuestiones de familia, es decir, los juicios de familia hoy siguen enmarcados dentro de lo que es un proceso civil propiamente dicho. Y lo que es el procedimiento laboral en la provincia de Neuquén se rige por una ley que es la 921, que data del año 76, y que lo que hace es delimitar cuestiones o separar algunos aspectos que lo diferencian de un proceso civil. En concreto, ustedes ayer tuvieron la oportunidad de escuchar a los colegas Ariel Di Lorenzo y Fernando Lesa Brown, que expusieron algunas cuestiones vinculadas con los principios, que no los vamos a repetir, por supuesto, porque creo que fueron muy claros el día de ayer, pero que hacen a una especificidad de la materia y hacen a que el procedimiento en sí tenga algunas particularidades que podrían entenderse como a favor, en la práctica, es decir, en el proceso, a favor del trabajador.
ya sea para la producción de prueba en el expediente, como para las presunciones que se establecen en el marco de, de este intercambio, digamos, esta producción de prueba, y a su vez con lo que tiene que ver con la gratuidad del procedimiento para el trabajador, es decir, acarrearle menos cargas económicas en lo que es la producción de prueba. Entonces, señalemos que al proceso judicial se llega luego de un intercambio epistolar en el cual el trabajador remitió una serie de telegramas o el demandado, bueno, en este caso el empleador, remitió a su vez las esquelas que le llamamos esquelas patronales cuando escribimos en las demandas, pero no deja de ser un intercambio telegráfico, obviamente en el caso del trabajador a través de telegrama ley 23169, que ayer lo refirieron muy bien los colegas, y por el lado del empleador a través de la carta de documento, ambos despachos a través del correo, en el caso de los telegramas exclusivamente a través del correo argentino, porque es donde tienen el beneficio de la gratuidad para despachar ese telegrama, y en el caso de las cartas de documento puede ser cualquier servicio postal, como OCA en los privados, Andreani, o el correo oficial de la República Argentina. Dicho esto, entonces decimos, se llega a un proceso judicial luego de haber atravesado un periodo de intercambio, de reclamos y respuestas que no logró tener una solución pacífica de manera, digamos, anticipada o de manera no litigiosa. También puede suceder que se llegue a ese proceso judicial habiendo atravesado una instancia administrativa que es opcional en nuestra provincia, que en la provincia de Neuquén, remarco, que porque hay otras provincias, o incluso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen un procedimiento administrativo previo a iniciar cualquier tipo de demanda. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace muy poquito en la provincia de Mendoza, se instauró un sistema de conciliación laboral previo obligatorio. Si una persona decide iniciar una demanda sin haber transitado por ese estadio, lo que se hace es declarar la incompetencia del juez, pedir que se cumpla con ese paso previo, y recién entonces, agotada esa instancia, llegar a la vía judicial. Desde nuestra óptica entendemos que es como obligación, es una impronta de carácter, digamos, legal, inconstitucional, porque coloca a un trabajador en la obligación de transitar un carril administrativo antes de peticionar ante las autoridades judiciales, y esto en realidad contradice ciertos principios contenidos en tratados internacionales. Sin ir más lejos, el artículo 2.8, si mal no recuerdo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que se debe contar con la garantía de acceder a la justicia, digamos, y todos estos entorpecimientos previos lo que hacen es aletargar la posibilidad de tener una solución. Esto es como decimos, es una opinión personal que sostenemos muchísimos que ejercemos el derecho laboral y que hemos estudiado en la materia y nos interesa, pero bueno, no deja de ser una práctica, como decimos, que llega a través de la ley en ciertos lugares. Cité dos ejemplos, la provincia de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el SECLO, que establecen esta obligatoriedad. Entonces, recién agotado eso, se puede llegar al proceso judicial. Los que litiguen actualmente o vayan a litigar como siendo estudiantes y una vez recibidos aquí en la provincia, de Neuquén, sepan que no tienen esa obligatoriedad de hacer un trámite administrativo previo para intentar una conciliación que muchas veces es inútil porque la posición del empleador es, digamos, cerrada en cuanto a que no corresponde ese reclamo, sea por diferencias salariales, sea por un despido. Entonces es la verdad que un mero ritual, es decir, y que lo único que logra es, decíamos, aletargar los plazos que ya de por sí, como les explicaron ayer, pasaron a ser más breves luego del dictado del Código Civil y Comercial, allí por agosto de 2015, que redujo la posibilidad de reclamar hasta 3 años después de producida, digamos, el despido o desde que se generó esa diferencia salarial, se redujo a 2 años y 6 meses. Los 2 años propios que establece la ley de contrato de trabajo, es decir, uno desde que tiene el derecho de reclamar, tiene 2 años hacia adelante para iniciar una acción judicial,
que se pueden ampliar en 6 meses siempre que hubiese existido una intimación formal a través de un telegrama. Es una cuestión que ya vieron ayer, pero es interesante refrescar porque tiene que ver con qué es lo que vamos a llevar al juicio, qué es lo que vamos a llevar a lo que se entiende por demanda en un proceso de estas características. Y para que ustedes, vamos a ver si podemos pasar luego un PowerPoint, y si no vamos a dejar algunos modelos de demanda para que ustedes tengan también, que les harán llegar las coordinadoras, porque tenemos un pequeño problema, tuvimos un delay para ingresar, en particular en mi caso, mi computadora no sé cuál problema tiene, pero incluso para tener el video fue difícil, y tememos que se pueda llegar a tildar nuevamente si hacemos compartir pantalla y demás. Lo vamos a tratar, pero bueno, antes quisiera señalar algunas cuestiones que tenían que ver con la demanda y el aspecto temporal. Decíamos entonces que dentro de la demanda tienen que tener en cuenta que, como en cualquier demanda que vayan a iniciar en cualquier materia, deben contar con toda la prueba de la que se puedan valer y hacerla, enunciarla dentro del el cuerpo de la demanda, es decir, el ofrecimiento de qué pruebas se van a valer. Esta prueba, siendo la documental, se debe acompañar al momento de iniciar la demanda. Se cuenta en realidad con un plazo de ampliación de demanda que puedes permitir agregar alguna documental más, pero sepan que, como se dice procesalmente, precluye la posibilidad de agregar nueva documental en un proceso ya iniciado una vez que se ha trabado la litis, con lo cual luego, solo cuando esto lo van a estudiar en Derecho Procesal aquellos que son estudiantes, solo cuando aparezcan hechos nuevos se van a poder modificar la demanda, pero la demanda, una vez iniciada, se completa, es decir, esa demanda con todo la prueba documental acompañada y la que se pueda ofrecer. La prueba a ofrecer desde ya es aquella que va a corroborar lo que uno diga en una demanda. Por ejemplo, el día 15 de marzo, mi poderdante, decimos cuando vamos como apoderados a un juicio, ahora voy a señalar lo que tiene que ver con la representación procesal, remitió un telegrama identificado, digamos, con el número de CD tanto, que es lo que les va a permitir individualizarlo en el correo argentino, y intimó a que le regularicen su situación laboral, por ejemplo, una relación laboral clandestina o mediana, o que está registrada, como ustedes habrán escuchado hablar, a media jornada y resulta que esa persona trabaja jornada completa, o bien que está totalmente en negro esa relación laboral, entonces se le intima al empleador a que regularice esa relación laboral. Y todo eso, de acuerdo al artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene un plazo para ser contestado que es de 2 días como mínimo, 2 días hábiles. Entonces, muchas veces les puede llegar a ocurrir que, esto lo habrán visto ayer, se entrecrucen la correspondencia, entonces existen discrepancias acerca de si el trabajador se consideró correctamente en situación de despido, si esperó o no ese plazo necesario para considerarse injuriado, es decir, y poder darse por despedido. Entonces se ofrece siempre, para cuando existe caso de desconocimiento, porque puede pasar que el empleador al momento de contestar la demanda diga: yo no recibí ningún telegrama. Vamos a poner por caso un ejemplo muy, muy burdo. No he recibido ningún telegrama. Entonces, lo que tenemos que hacer es acreditar en un expediente que eso que nosotros acompañamos, que es un telegrama ley, que ustedes lo habrán visto por el formulario y demás, fue efectivamente remitido vía postal y que el correo lo llevó al domicilio del empleador, el empleador lo recibió y efectivamente la comunicación se concretó. Esto lo probamos, por ejemplo, con la prueba de informes que se hace al correo argentino. Para poner un ejemplo, ya les expliqué que podían ser cualquier otra empresa de correo privado que hoy están habilitadas, como Andreani o como Oca Postal. Se le indica cuáles son las piezas postales. Generalmente se hace un oficio al correo argentino donde se dice que informe, fecha de envío, fecha de recepción y quienes aparecen como firmantes del telegrama tanto, CD tanto. Entonces, ese es un modo de prueba que uno ofrece en una demanda y que luego se corrobora al momento de que se hace la apertura a prueba. No quiero ir a un tema que por ahí seguramente toque María Eugenia, pero era como para adelantar cuál es un tipo de prueba de las cuales
ofrecemos en la demanda, pero no contamos con la corroboración de esa prueba al momento de iniciar la demanda. Siempre que exista desconocimiento, que por supuesto lo va a haber. Es muy difícil, esto también anticipo a todos, es muy difícil que desde la otra parte haya un allanamiento a lo que uno plantea. Siempre, a ustedes les va a pasar si les toca responder por una empresa o por un empleador, que tienen la obligación legal de desconocer, negar categóricamente los hechos y, bueno, y dar la versión propia. Y nosotros como abogados, a diferencia de los testigos, esto no sé si está bien decirlo, pero tenemos permitido mentir sin que esto nos afecte en lo que es nuestra responsabilidad. En el caso de un testigo, que ahora voy a ese punto, es otra de las pruebas que podemos ofrecer, está obligado a decir verdad y por el Código Penal, en caso de incurrir en falso testimonio, puede ser pasible de una pena que puede ir de 1 año a 10 años de prisión en caso de acreditarse que está declarando una falsedad. ¿Está bien? Bueno, siéntanse privilegiados por esto que comentamos en cuanto a la posibilidad de dar una versión de los hechos, especialmente cuando uno contesta demanda. Pero lo que es, vamos a centrarnos en la cuestión central y la mayoría de los casos que existen en materia de procedimientos laborales son llevados a cabo por trabajadores. Ahora voy a hablar de la cuestión de la competencia y voy a marcar cuáles son los supuestos en los cuales no es el trabajador el que inicia la demanda y cómo eso puede alterar lo que es la elección del juez de dónde iniciar la demanda. Les decía, para hacer un repaso de la ley 921, que el juez competente, esto es necesario que lo tengan presente, el juez competente para el inicio, cuando ustedes van a iniciar una demanda, el artículo 2 de la ley 921 marca 3 opciones para el trabajador, es decir, para el abogado del trabajador, de dónde iniciar esa demanda. En primer orden, el juez de primera instancia, siempre, por supuesto, con competencia laboral. En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, tenemos 6 juzgados laborales. Que sea el del domicilio del demandado. Es decir, ustedes van a iniciar un juicio contra una empresa, vamos a usar nombres de empresas grandes, para que nadie se sienta afectado. Carrefour de Neuquén tiene el domicilio en Avenida Argentina y Alcorta, y Perito Moreno. Ustedes saben que pueden elegir la competencia del juez de la primera circunscripción judicial, que es la ciudad de Neuquén, y accionan directamente interponiendo la demanda en el fuero laboral de aquí de la ciudad. Esa es una primera opción, y es la más común de todas. Pero también puede ser la del lugar de prestación del trabajo. El trabajador de pronto, les digo porque con esto de la pandemia se han dado supuestos, el trabajador, por ejemplo, reside en Mendoza, en San Juan o en Salta, pero trabaja en el petróleo aquí en Neuquén. Sería un caso en realidad más de Añelo o de Rincón de los Sauces, pero vamos a poner este ejemplo, a traerlo a la ciudad de Neuquén. Entonces, esa persona tiene su domicilio real, el trabajador, en otro domicilio y demás, pero su lugar de prestación de tareas fue acá en Neuquén, entonces se puede hacer, y capaz que contrató en Salta, por ejemplo, o en Buenos Aires. La empresa Pan American contrató a un trabajador en Buenos Aires para que preste tareas en Neuquén. Entonces, la persona puede, si así lo decide, ejercer la demanda. Si a ustedes les llega a venir, no lo dejen ir, díganle si lo hacemos acá en Neuquén, porque bien se puede ir a Buenos Aires a litigar. ¿Está bien? Entonces, la segunda opción que da el artículo 2 de la ley 921 es la del lugar de prestación de tareas, es decir, del trabajo. Y la última, y no menos importante, es la del lugar de celebración del contrato. A la inversa de lo que hablábamos recién, que se celebre el contrato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa tenga el domicilio allí, puede suceder que en realidad se celebre el contrato aquí en Neuquén para prestar tareas de pronto en el interior de la provincia, donde podría ser que tuviésemos que ir a litigar a otro juzgado del interior, pero no nos conviniera porque nosotros tenemos nuestro estudio aquí en Neuquén o trabajamos en un estudio en Neuquén. Entonces, si el contrato se celebró en Neuquén, vamos a poner por caso, no son muchos los supuestos, pero un contrato que se celebra o se certifica la firma en una escribanía de acá en Neuquén, ya da la pauta de que ese contrato se celebró en la ciudad de Neuquén y pues se puede ejercer la demanda en esta circunscripción judicial. Esas 3 opciones que tiene el trabajador no las tiene el empleador, por esto creo que esto es interesante que se sepa. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, un empleador
tiene la obligación de entregar la documentación laboral al terminar la relación laboral. Tiene un plazo de 30 días, si es intimado por el trabajador goza de 2 días más, pero si no lo entrega, es decir, si no hace entrega de la certificación del certificado de trabajo o de la constancia documentada de los aportes y contribuciones, esto es lo que va a ir a su jubilación el día de mañana y que la ley le garantiza que lo pueda reclamar al trabajador, bueno, el empleador tiene la obligación de entregar esta documentación. Y muchas veces sucede porque el trabajador renunció, porque el trabajador se dio por despedido, pero no inició la demanda, porque está todavía dentro de ese periodo, que el empleador diga, mira, yo quiero entregar esta documentación y el trabajador no viene. Le mandé una carta de documento, se la puse a disposición en la empresa, no vino, entonces, ¿qué hago? Uno como abogado, en este caso de empresa, lo que puedo ofrecer son un par de soluciones prácticas que le van a significar a ese empleador cumplir con lo que ordena la ley, y a su vez salir exento del pago de una multa que se puede reclamar por el trabajador de 3 sueldos, en el caso de no hacer entrega de esto. Entonces, lo que se puede hacer es, por la vía administrativa, la entrega de la certificación en la Subsecretaría de Trabajo, o quien actúe como tal, pero en particular en lo que tiene que ver con lo judicial, puede ir a un juez del trabajo y decirle, mire, este trabajador se le pagó la liquidación final, o le queremos pagar la liquidación final y no la vino a buscar, y le queremos entregar la certificación de trabajo, se le pide la demanda es al solo efecto de consignar esa documentación. Es decir, que el juez tenga a la vista que se le entregó esa documentación y el trabajador va a ser intimado, que se presente, conteste demanda y demás. Como si fuese un proceso del trabajador en empleador, pero a la inversa. En este supuesto, el empleador solo puede iniciar la demanda ante el juez del domicilio del trabajador. Es decir, no puede decir, yo tengo la empresa en Rawson, inicio el juicio en Rawson y el trabajador vivía en Neuquén. ¿Por qué? Porque le implica un encarecimiento. Ese trabajador va a tener que ir ya sea a Santa Cruz, a Chubut o a Ciudad Autónoma, donde tenga el domicilio ese empleador, y sería la verdad que un despropósito y a su vez una contradicción con los principios del derecho del trabajo, que son en particular la gratuidad para el trabajador. Gratuidad que no es tal en 100%, pero bueno, por lo menos para lo que es el juicio en sí, el inicio sí es gratuito. No se tienen que pagar tasas de justicia ni contribuciones y demás, que ustedes lo verán después en el resto del curso, se tienen que hacer en otro tipo de juicios. Y la otra particularidad que también hay que tener en cuenta con relación a qué lo diferencia un procedimiento laboral de un proceso civil, es que el juez, para darle justamente mayor seguridad a las partes, para que el proceso sea rápido, porque así se promueve. La ley habla de un proceso sumario, casi sumarísimo, pero sepan que en la práctica no hay diferenciación prácticamente entre plazos de juicios civiles y juicios laborales, porque bueno, la justicia está muy lenta, los juicios suelen demorar mucho, y el juicio laboral tiene particularidades que, si se cumpliesen a rajatabla lo que establece la ley 921, un juicio no debería durar más de 6 meses, incluso con apelación, pero bueno, no sucede esto en la práctica. En la práctica los juicios, lamento decirle a aquellos quienes estén por comenzar con el ejercicio de la profesión, no tienen, salvo que se solucionen pacíficamente en una primera audiencia de conciliación, pueden demorar 3 años, 4 y 5 y quizás un poquito más. Así que tengan en cuenta eso, es como una carrera más por delante. Y una de las particularidades que sirven justamente para que el proceso sea rápido es que por el artículo 5 de esta ley 921, también, yo discúlpenme, no traje aquí la ley de Río Negro, que si mal no recuerdo es 1594, alguien que litigue en Río Negro me lo va a saber decir, pero no la tengo aquí a mano, o 1570. En general todas las leyes procesales en materia de trabajo se parecen, es decir, nuestra ley abreva en lo que es la ley de provincia de Buenos Aires, que es una de las primeras en la materia, que también es el primer, en realidad el primer fuero especial del derecho del trabajo data del año 1944. Quiero que lo sepan, no es una promoción del peronismo, pero sí hay que decirlo, fue durante justamente los primeros tiempos del peronismo que en realidad
se instauran. Todavía no era presidente Juan Domingo Perón, pero sí era secretario del Trabajo, y se impulsó en la ciudad autónoma, en la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, lo que fue la creación de los primeros tribunales del trabajo. Esto que, como decíamos, que señalábamos, hace particular al procedimiento laboral, se ve justamente en uno de los primeros puntos en cuanto a la recusación. Ustedes saben que en cualquier proceso de cualquier tipo, ustedes tienen la opción de recusar sin causa por una única vez, al juez que interviene. Es decir, esto muchas veces se usa de manera dilatoria. A mí, de los 6 jueces, no tengo enemistad, o mi cliente, perdón, no tiene enemistad con ninguno, ni tiene amistad con ninguno. Pero si yo quiero hacer ganar tiempo a mi cliente, ¿qué hago? Recuso sin causa. Con lo cual, activo el sistema para que los tiempos se aletarguen un poco más, se sortee otro juez, se radique en otro juzgado. ¿Me explico? Son distintas herramientas que el proceso brinda, con un fin tal vez noble, que es recusar siempre que haya un temor de parcialidad o demás, pero en realidad todos los procesos civiles también establecen la posibilidad de recusar sin causa. Es decir, yo no quiero que este juez intervenga, entonces me sorteen otro. Es una sola vez en cada juicio que les toque, siempre que no sea laboral. ¿Por qué? Porque en lo laboral, y en lo penal también, en lo laboral no se puede recusar sin causa. El juez que te toca es el juez que te toca, y tienen que haber causas de recusación. Amistad o enemistad manifiesta, alguna cuestión, digamos, que hagan sospechar de parcialidad por parte de ese juez. Entonces, esto lo que hace, como decíamos, evita que un abogado de la contraparte plantee la recusación sin causa para que el juicio se demore antes de trabar la litis 1 o 2 meses más. Bien. Luego, y esto también es importante, voy a tratar de resumir para que llegara a las 7 y que pueda María Eugenia también completar sus tiempos. Lo que tiene que ver con otra particularidad es la representación. Esto también a ustedes les va a permitir defender o asistir trabajadores. Siempre me coloco porque digo que la mayor parte de los juicios laborales son los promovidos por trabajadores, y la excepción ínfima, yo diría menos del 10%, son los que promueven los empleadores, porque son estos casos particulares que referí hace un momento. En pos de garantizar esa gratuidad, los trabajadores gozan de un beneficio de otorgar un poder apud acta, que se hace ya sea en los propios juzgados, así lo ordena la ley, no siempre se cumple, o ante los juzgados de paz. Uno trabaja una carta a poder, es lo mismo que un poder que se hiciese ante un escribano, pero se hace ante un juzgado de paz, y es gratuito. Entonces, con esa carta uno pasa a ser apoderado sin necesidad de pasar por un escribano que, digamos, certifique la firma, así que diga, sí, se le otorgó un poder general para juicios. Esto es un poder especial, particular, para promover la demanda que ustedes vayan a iniciar en ese caso concreto. No es que lo pueden utilizar para otro juicio del mismo trabajador. ¿Por qué? Porque la carta de poder indica quién es el trabajador, a quién otorga el poder y contra quién se plantea iniciar un juicio. Ese tipo de trámite, como decíamos, es gratuito y es una de las formas de asumir la representación de un trabajador. Eso lo establece el artículo 7º de la ley, y les da, como decíamos, la posibilidad de actuar sin necesidad de que el trabajador venga a firmar el escrito que ustedes tengan que presentar en el expediente y demás, porque ustedes son apoderados. Pero también pueden ser meramente representantes o patrocinantes, como se define legalmente, y siempre que presentan un escrito tiene que ir acompañado de la firma de sus clientes. Esto no sucede a la inversa, es decir, el empleador no puede otorgar una carta a poder, tiene que hacer un poder general en un escribano, y ese escribano, digamos, emitirá el testimonio y con eso se presentará el trabajador diciendo, yo soy el abogado de la empresa X, acá está toda la documentación que respalda lo que yo digo, digamos, el estatuto social, si es una empresa y demás. Pero eso son cuestiones más de carácter más técnico que ya la verán al momento de representar a una empresa, y en el caso de que faltase alguna documentación, el juzgado de pleno derecho se los informa, les da un plazo para completar la documentación para que justamente en esa integración de la litis, es decir, que quien demanda y quien es accionado, sean las partes efectivamente que deben serlo,
y se pueda llegar a un juicio, y el día de mañana, si alguno de los dos debe responder económicamente, porque los juicios son generalmente para dar sumas de dinero, en este caso por una indemnización o alguna otra cuestión, bueno, sea justamente la persona obligada, y no que se incurra en un error, o que la persona que se presentó al juicio era, no sé, una empresa gemela, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente, saber a quién van a demandar, en concreto. Esto por ahí para las cuestiones preliminares me parece como para señalar. La prueba en concreto que se pueden ofrecer, dijimos las testimoniales, las informativas. Las testimoniales es importante que, no me voy a meter, perdón, María Eugenia, porque estaba viendo acá que tenés prueba y no me quiero meter en la parte de testimoniales. Pero bueno, se las enumero simplemente. Las testimoniales, confesionales y demás las va a señalar María Eugenia, pero es importante que sepan que las tienen que incluir en el cuerpo de la demanda, en ese papel que ustedes van a redactar, así, señor juez, me presento, cuál es el objeto, cuáles fueron los hechos, y aquí voy a la parte particular que estaba en el diagrama. Sepan que el relato de los hechos debe ser, digamos, autosuficiente en cuanto al relato concreto de cómo se dio la situación, es decir, cuándo empezó a trabajar mi cliente para determinada empresa, cuál fue el horario que cumplió, cuáles fueron los cambios de sede si existieron, cuáles fueron los cambios de horario, es decir, todo eso como un antecedente de cuál fue la relación laboral, cuál fue el mejor sueldo que percibió. Esto es muy importante porque cuando deban calcular, digamos, ustedes tienen que calcular la planilla una planilla estimativa de liquidación, van a tener que tener en cuenta el mejor sueldo, porque después no pueden decir en mitad del juicio me equivoqué, el juicio en realidad no cobraba 50.000 pesos, cobraba 100.000. Y me explico, siempre tienen que tener muy presente eso. Y en todo ese relato de los hechos, ir como si fuese un cuento, para así decirlo, con una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? Es decir, cuáles son los sujetos de esa relación laboral, cuáles fueron las situaciones que se fueron sucediendo, cuál fue el problema, es decir, bien puede pasar que de pronto el empleador lo despidió verbalmente, le dijo, a partir de mañana no vengas más, y el trabajador intimó para que se le aclare su situación laboral, no le contestaron, entonces se dio por despedido. Todo eso es necesario que ustedes lo vuelquen dentro del cuerpo de la demanda, en lo que es el relato de los hechos. No tengan miedo de hacer un relato largo de hechos. Hoy por hoy hay situaciones en las cuales se reclaman reincorporaciones, por ejemplo, o despidos discriminatorios. Es decir, un despido, ustedes saben que en la Argentina se puede despedir sin causa. Es decir, yo puedo decir, a partir de mañana no venga más, pongo la indemnización a disposición. Pero desde el año 94, con la reforma de la Constitución, y a su vez desde antes, con la ley 23.592 de antidiscriminación, se pasó a incorporar lo que es la posibilidad de reclamar un despido discriminatorio, que da la posibilidad de reclamar una indemnización más agravada, es decir, más capital de indemnización para el cliente, como una sanción al empleador, o bien la reincorporación. Esto se da mucho en casos de delegados de hechos sindicales o activistas sindicales, es decir, trabajadores que han hecho reclamos y que por esa actividad sindical, ayer creo que Ariel Di Lorenzo comentó un caso en particular, Fernando Leza Brown, que comentaba de un gráfico de aquí en Neuquén, fue Ariel Di Lorenzo, se lo despidió justamente. ¿Por qué? Porque ya había empezado a tener una actividad sindical, podía ser peligroso para lo que eran los reclamos y aunar fuerzas y demás. Siempre hay una especie de temor contra la sindicalización. Entonces, a esos supuestos se les puede agregar una reparación adicional que muchas veces les va a permitir hacer un reclamo más cuantioso en materia económica. Y ustedes saben que, como abogados de trabajadores, el día de mañana, ustedes van a percibir, si ganan el juicio, los honorarios que regule el juzgado a cargo del demandado perdidoso, pero a su vez, ustedes, por haber trabajado, si se quiere, de alguna manera gratis o a cuenta de lo que se pueda llegar a ganar, pueden tener ese pacto de cuota litis que ayer les refirieron los colegas y que está previsto obviamente en la ley de contrato de trabajo. Entonces, mientras más se pueda cobrar, mayor va a ser el capital que ustedes como honorarios van a percibir. Entonces,
decía, no tengan miedo de señalar cada uno de los hechos, si hay particularidades que fueron generando un desgaste en la relación laboral, cómo se produjo el despido es lo más importante, sea despido directo, es decir, que el empleador le dice al trabajador que no trabaje más o que está despedido, así como en los supuestos de un despido indirecto, que son los que ustedes van a llevar a cabo, porque ustedes con el asesoramiento al trabajador le van a saber decir, primero envía este telegrama reclamando cuáles son las condiciones que están afectadas dentro de otro trabajo, sea una diferencia salarial, sea una indebida registración, sea un cambio de tareas que no se consintió por parte del trabajador y que lo afecta económicamente. Por ejemplo, trabajaba en Neuquén y lo pasan como castigo a un establecimiento en General Roca, le implica mayores costos para trasladarse y demás. Todo eso ustedes tienen una herramienta en la ley de contrato de trabajo que les permite solicitar que la restitución de las condiciones anteriores. Y para el caso de que no haya respuesta o que la respuesta sea negativa, colocar a ese trabajador en situación de despido indirecto, que no es más ni menos que la posibilidad de ese trabajador reclamar como si hubiese sido despedido por el propio empleador. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante destacarlo dentro de lo que es el cuerpo de una demanda, porque va a ser lo primero que ustedes le van a informar al juez, y es lo que el primero va a leer el juez al momento de recibir esa demanda. ¿Qué es lo que reclama, cuánto reclama y demás? Pero lo primero es todo el íter de hechos que se fueron sucediendo para llegar a esa instancia judicial. Y siempre que no descuiden ningún aspecto que tenga que ver con el convenio colectivo de trabajo que tal vez correspondía que se aplicase, la escala salarial que se desconoció, el aumento, por ejemplo, que consiguió el sindicato y no se le aplicó a ese trabajador, es decir, todos los elementos que sumen para que el despido indirecto que, por ejemplo, en el que se pudo haber colocado ese trabajador sea justificado, es decir, que haya tenido injuria laboral suficiente para decir yo no puedo continuar trabajando en estas condiciones, ¿está bien? ¿Y por qué? Porque si no se puede dar una situación en la cual el trabajador se haya colocado en una situación de despido indirecto sin tener una injuria grave para llegar a ello, o bien porque, esto es muy importante, no respetó los plazos de intimación. Envió un telegrama y de pronto a los 3 días, sin corroborar si el telegrama había llegado a destino, el primero, dijo, usted no me contestó el anterior, me doy por despedido. Si con la prueba de informes a futuro se acredita de que no hubo más de 48 horas entre ese primer telegrama y la respuesta, ese despido no está justificado, ese despido indirecto por parte del trabajador. Pero bueno, eso es un detalle que quería poner, digamos, o traer a cuento y que seguramente María Eugenia va a especificar mejor. Antes de llegar a lo que es la planilla de liquidación, me quería detener en una cuestión que tiene que ver con la prueba anticipada, que estaba aquí volcada en el diagrama que se les brindó. Y en realidad, en esto sí, no hay mayores diferencias con lo que es un proceso civil y comercial, típicamente dicho, como que es el que establece en la ley, en la provincia de Neuquén, la ley 912. Vean ustedes la poca diferencia que hay de numeración de las leyes. 912 es el Código Procesal Civil y Comercial, que rige como ley madre para todos aquellos supuestos en los cuales haya un vacío legal y demás, para todo el resto de los procesos o procedimientos. Y la ley laboral, la ley procesal laboral 921, tiene un artículo particular, que es el artículo 54, que dice, bueno, todo aquello que no esté regulado en esta ley se va a regir por lo que diga el Código Procesal Civil y Comercial. Bien, eso en concreto puede ser un caso de prueba anticipada. Y la prueba anticipada son supuestos, en realidad los voy a enumerar, digamos, por encima, porque los van a ver en procesal civil, ¿no? O en los casos, en el módulo justamente de proceso civil. Y es, la prueba anticipada se establece en los artículos 326 y 327 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Neuquén, y son supuestos concretos en los que una parte que vaya a ser parte de un juicio deba producir una prueba anticipada, es decir, que no la va a poder producir en los tiempos normales de un juicio. ¿Por qué? Porque ahora les voy a dar los ejemplos, que son 3 y están dentro del artículo 326. Por ejemplo, se puede hacer prueba anticipada, es decir,
no esperar este periodo de prueba o incluso antes mismo de iniciar la demanda como una diligencia preliminar, en el caso de la declaración de algún testigo de muy avanzada edad o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. ¿Sí? O sea, ejemplos pueden ser muchos, una persona que esté con una enfermedad terminal, puede ser una persona muy anciana que uno no pueda prever que esté viva cuando se llame a declarar, o una persona que esté próxima a ausentarse del país, es decir, por ejemplo, un compañero de trabajo de un trabajador del petróleo que de pronto comienza a trabajar en una empresa de Canadá dentro de 3 meses. Yo razonablemente puedo prever de que va a ser imposible de que ese trabajador pueda prestar declaración testimonial en la sede del juzgado, y esto es importante, dentro de un año. Entonces, en ese caso, se puede hacer el pedido de que declare anticipadamente. Ahora con los nuevos tiempos, esta modernidad de estar justamente a través de videoconferencias y demás, no sé si esto no merece un ayornamiento y si no va a tener una alteración. Es decir, los tiempos que estamos viviendo han modificado mucho el proceso y nosotros lo estamos viendo también actualmente. Ustedes lo van a ver, hago un pequeño paréntesis. Hoy nosotros pasamos de una realidad en la cual nuestro horario de trabajo para presentar un escrito era de 8 a 14 y a las 14 se cerraba el juzgado y tenías que esperar hasta el otro día, y si al otro día tenías las famosas 2 primeras horas, es decir, se te venció el plazo hoy de 5 días para responder o impugnar alguna cuestión o ofrecer algún elemento dentro del expediente, tenías que hacerlo al otro día, siempre dentro de las 2 primeras horas. Hoy, si no perdías ese derecho, ¿no? Es decir, no podías incorporar ese escrito. Hoy los tiempos han cambiado de una manera que nosotros podemos estar en nuestro estudio o en nuestro domicilio particular cargando un documento PDF que tiene la misma validez que ese escrito que estábamos comentando, que uno llevaba al tribunal, que el empleado le ponía el sello y demás. Por eso digo, todo este cambio post pandemia o intrapandemia, porque todavía estamos en ella, hacen que los procedimientos cambien mucho el mecanismo, cambien mucho lo que tiene que ver con la declaración de testigos. Seguramente eso se lo habrán adelantado. Hoy por hoy, en los procesos de carácter civil, también en los penales, uno asiste como abogado a distancia, es decir, en su propia oficina. Quien está en el despacho del juez es solamente el juez o el secretario, y cuando se trata de testigos, para que se garantice que ese testigo no va a estar contaminado o no está leyendo una pizarra detrás de la pantalla, se lo hace ir al juzgado y declara allí. Pero uno controla esa prueba de manera remota, como estamos hablando actualmente nosotros. Así como me ven ustedes, van a ver a un testigo declarando en el juzgado a través de videoconferencia, generalmente a través de la plataforma Zoom. Así que todas estas situaciones ustedes las están viviendo hoy. Quizás cuando ya estén ejerciendo van a ver que es algo natural. Es decir, no van a tener que ir al juzgado a dejar un escrito, van a cargar todo digitalmente, y al juzgado uno va a ir cuando no pueda haber algo que no se digitalizó o se acompañó una prueba que no fue digitalizada, entonces van a necesitar ir a verla, o para retirar el expediente cuando tengan que hacer alegatos, porque tienen que mirar la foliatura, es decir, cuál es el número de la foja esa que les aparece en sistema. Pero bueno, era un paréntesis como para que sepan cuáles son los cambios a los cuales nosotros también nos estamos enfrentando como abogados litigantes, y al cual tenemos que adaptarnos. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto. A favor, esto que decíamos, uno litiga desde la oficina, de alguna manera. Pero bueno, se pierden otras notas de color, ¿no? La inmediación, estar en el recorrido de tribunales y demás. Estamos, por eso digo, pasando una etapa bisagra. Vamos a ver cómo volvemos después de esto, si la nueva normalidad luego de esto va a hacer que volvamos a caminar por los juzgados, o si, como parece hoy, siguen siendo lugares donde solamente están los empleados cargando lo que se recibe de manera digital. Bien, por último, para no quitarle el tema a María Eugenia, yo tenía que llegar hasta la planilla de liquidación, inclusive. Sepan que siempre, en cualquier demanda, no solo en las laborales, pero especialmente en las laborales, porque a ustedes les va a permitir saber cuánto es lo que pueden reclamar, sobre qué margen pueden negociar, porque siempre sepan que los procesos laborales tienen una carga muy fuerte de presión para conciliarse. Es decir,
ustedes llegan a juicio, lo primero que va a decir el juez, no me quiero meter en tu terreno, María Eugenia, que es prueba, pero lo primero que va a hacer el juez es citar a una audiencia de conciliación. Esto que decíamos nosotros al principio, que sucede en otras jurisdicciones, que deban atravesar un procedimiento administrativo para ver si las partes logran ponerse de acuerdo, aquí se hace dentro del juicio, dentro del proceso mismo, se hace frente al juez. ¿Qué tiene a favor? Que bueno, que es ante una autoridad judicial donde no se va a renunciar demasiado. Es decir, generalmente una transacción implica eso, una renuncia recíproca. El trabajador dice, bueno, estas multas las perdono, o estoy reclamando sobre un sueldo que debía percibir, pero el empleador dice, no, usted percibía tanto, entonces nos ponemos de acuerdo en un punto intermedio. Y esto se hace ante un juez, garantiza justamente que no se violen los mínimos irrenunciables que establece la propia ley de contrato de trabajo en su artículo 12. Entonces, y tiene también a su vez una serie de formalidades que están previstas tanto en el artículo 15 como en el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, es muy importante que la planilla de liquidación la practiquen. Después, por eso digo, vamos a acompañarles a quienes coordinan lo que son modelos para que ustedes tengan una primera impresión de qué es, porque lo van a tener que hacer ustedes, si no van a tener que llamar a un contador. Pero tampoco es una materia muy difícil una vez que la incorporan en la práctica. ¿Por qué? Porque en realidad la ley de contrato de trabajo establece cuáles son los parámetros en los cuales asentarse para hacer un cálculo indemnizatorio. Esto es lo que se suele llamar las tarifas o la indemnización forfataria, es decir, está establecido cuál es el parámetro, es decir, si la persona es despedida sin causa, tiene derecho a un mes de sueldo, siempre el mejor, por supuesto, a un mes de sueldo por cada año trabajado, o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que si el trabajador trabajó 1 año y 6 meses, no puede reclamar 5 sueldos como concepto de indemnización. Ustedes ya saben que tienen solo 2 meses, ¿está bien? Esto es como ejemplo para que sepan que siempre tienen que hacer una parte fundamental de la demanda, es la planilla de liquidación, porque además, con estos parámetros que decíamos que otorga la ley de contrato de trabajo, ya tienen establecido qué es lo que pueden reclamar. Hay algunos aspectos que sí pueden estar supeditados o los pueden sujetar a la producción de la prueba, especialmente la prueba pericial contable, es decir, cuando se llama un contador que es perito en el calculé que el trabajador cobraba 10.000 pesos por mes, hice el cálculo correspondiente y demás, pero resulta que su categoría acreditada en el expediente me dice que debería cobrar 25. Entonces ya mi cálculo está mal hecho, porque yo lo hice sobre 10 cuando era sobre 25. Esa posibilidad para el juez de fallar de esa manera está prevista en la propia ley. Lo que no puede hacer el juez el día de mañana cuando dicte sentencia es traer un rubro que no se reclamó. ¿Está bien? Eso ténganlo presente siempre. Reclamen todo lo posible, siempre, todo lo posible. No incurran en plus petición inexcusable, que es una sanción que establece la propia ley de contrato de trabajo, que es reclamar algo que es indebido. No reclamen 10 millones de pesos porque, a ver, para poner un ejemplo muy burdo, 50 millones de pesos porque se fracturó un pie y están haciendo una demanda de daños de trabajo, es decir, por la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí como abogados pueden ser pasibles de una sanción, que la pida el otro abogado diciendo, está mintiendo, es plus petición inexcusable, me está haciendo incurrir en un juicio que me puede redundar en unas costas altísimas, además. Bueno, en concreto y puntualmente, para agotar aquí la cuestión y que siga María Eugenia, lo importante, como decíamos, es siempre en esa planilla de liquidación agotar todo lo necesario, los rubros que puedan derivarse de ese conflicto laboral que llegó a juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un juicio que lleve indemnización por despido, pueden haber diferencias salariales, pueden haber vacaciones adeudadas, pueden haber aguinaldos que no se pagaron, siempre circunscripto a los últimos 2 años de la relación laboral, que es el plazo
máximo de prescripción que otorga la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 277. Eso es fundamental que lo tengan presente porque, como decíamos, es de lo que se va a valer el juzgado a la hora de citarlos a ustedes a esa primera reunión que van a tener con el abogado de la contraparte y que los van a sentar y le van a decir, doctores, ¿tienen alguna propuesta? Entonces ahí es cuando ustedes van a sentarse a dialogar y negociar, y sobre lo que han reclamado y el sustento que tengan van a poder presionar para más o para menos, siempre que exista la voluntad conciliatoria de ambas partes, por supuesto, para que a quien representen se les vean, digamos, reconocidos sus derechos en mayor medida y sea, digamos, fructuoso, o sea, fructífero, haber llegado a esa instancia judicial y que sus clientes se vayan satisfechos con la representación que ustedes hayan hecho, porque aquí traemos la experiencia, o la poca experiencia de los años que llevamos nosotros, siempre, las más de las veces en esto que tiene que ver con representar trabajadores, somos recomendados por trabajadores que se fueron con una solución que para ellos fue satisfactoria, como abogados nosotros. Entonces van a ver, y hoy que se usa mucho el teléfono celular, antes era impensable esto, teníamos el teléfono del estudio, lo llaman y dicen, mira, te llamo de parte de que fue, y vos siempre vas a tener muchas veces vas a tener una referencia a un ex cliente que te recomendó. Entonces, ténganlo presente a la hora de litigar y especialmente a la hora de defender los derechos de los trabajadores en esa primera instancia, que es la instancia de conciliación, que en caso de fracasar, porque no hay una oferta razonable, porque ustedes entienden que es insuficiente, porque entienden que llegar de producir prueba van a poder tener un mejor reconocimiento económico, van a pasar a esa instancia de producción de prueba y demás que les va a referir ahora mismo María Eugenia Mañueco. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Walter. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación y bueno, yo tengo que terminar con esta parte del proceso judicial, pero antes estuve mirando en el chat y para que no queden las preguntas que fueron haciendo tan perdidas, las contesto yo, Walter, si no te molesta, porque son cortitas. Preguntaron sobre el monto de la discriminación en caso de que sea un despido discriminatorio. Bueno, no hay un monto establecido o prefijado como sí establece la ley contrato o la ley de riesgo de trabajo, sino que la ley 23.592, que es la que estipula la posibilidad de hacer una demanda por despido discriminatorio, se no dice despido discriminatorio, pero es la ley antidiscriminación, básicamente lo que indica es que ahí se puede reclamar daño extrapatrimonial. Lo que yo les recomiendo es, si ustedes van a intentar una demanda por despido discriminatorio, que se fijen en los antecedentes del fuero, a ver si vienen los jueces otorgando ese daño extrapatrimonial y en qué monto, porque realmente son bastante reacios en otorgar daño extrapatrimonial en los juicios laborales, porque, bueno, la ley contrato tiene estipuladas una indemnización tasada, nosotros tenemos prefijado lo que podemos reclamar y lo que no, entonces el daño extrapatrimonial, al ser algo que no está previsto expresamente en la ley contrato, no lo dan con tanta facilidad, aunque la 23.592 habilita a que en casos de despido discriminatorio o de discriminación uno reclame el daño extrapatrimonial. Después preguntaron por los intereses. Se aplica efectivamente la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. La ley es la 23.592. Tasa activa del Banco Provincia de Neuquén. Ustedes van a ver que en la página del Poder Judicial hay una parte que se llama Gabinete Técnico Contable, que es súper práctico porque desde ahí ustedes pueden hacer el cálculo de intereses y eligen la tasa aplicable. En el caso del fuero laboral es tasa activa Banco Provincia de Neuquén, y la página sola, cargan los datos que ahí les piden y solo les van a calcular los intereses, así que está re bueno. Después, uno de los chicos preguntó por los baremos laborales. Eso es un tema que lo van a ver bien cuando vean la parte de accidentes, que ahí hay una fórmula específicamente donde se determina la incapacidad y demás, supongo que a eso se refería, y como dijo Walter recién, respecto de lo que nosotros reclamamos en un juicio laboral, vamos a poner un despido como algo clásico, la ley contrato de trabajo es la que nos indica qué es lo que podemos reclamar. Lo único que nosotros tenemos que determinar primero es la mejor remuneración normal y habitual, que ustedes eso lo van a hacer
con el recibo de sueldo, los últimos recibos de sueldo que tengan del trabajador, y, esto es muy importante, tienen que reclamar con el sueldo bruto y no el neto, porque la ley de contrato de trabajo dice que es los sueldos devengados y no los percibidos. Y la diferencia es mucha, es prácticamente el 25% más de lo que cobra el trabajador de bolsillo. Y eso se les va a ver reflejado, o sea, les va a aumentar muchísimo la liquidación que ustedes hagan, porque todo van a ver que sale de esa mejor remuneración normal y habitual. Después otra compañera o compañero preguntó si se podían pedir medidas cautelares. Sí se pueden pedir medidas cautelares, las medidas cautelares que se pueden pedir son las mismas que podemos pedir en un procedimiento civil, porque como decía Walter, la ley 921 remite subsidiariamente a la ley de procedimiento civil común, y ahí están previstas las medidas cautelares. Generalmente, o lo que están haciendo ahora es, ustedes van a presentar la demanda, en la misma presentación van a pedir la medida cautelar de que se trate, después una medida de innovar, de no innovar, de lo que a ustedes se les ocurra, tienen que ser creativos, básicamente. Lo que están haciendo los jueces ahora es traslado de esa medida cautelar a la otra parte. Esto es polémico porque en realidad las medidas cautelares tienen una característica que es el dictado inaudita parte. Esto quiere decir que yo la pido y si el juez tiene los elementos suficientes, peligro en la demora, verosimilitud en el derecho y contracautela, que son los 3 requisitos que se piden para las medidas cautelares, me la deberían dictar sin darle traslado a la otra parte, porque la idea es que yo no quiero que una situación me la arruine la contraria, que está en peligro, digamos, pero bueno, eso no está pasando. Le dan traslado a la otra parte, un traslado cortito de 2 días normalmente para que contesten, y luego de ese traslado dictan las medidas cautelares. A veces las dan, voy a ser así de optimista, no siempre, pero sí se pueden pedir. Y por último, ahí un compañero preguntaba cuánto dura un juicio laboral. Más o menos 5 años, chicos. Entre primera instancia y cámara, eso es el plazo. La verdad que es muchísimo tiempo, porque como les decía Walter al principio, si nosotros miramos la ley de procedimientos laborales, en 6 meses tendríamos que tener el juicio listo, y eso no es así de ninguna manera. Por eso cuando ustedes atiendan a alguien, lo primero que le tienen que decir para mí es, no te quedes esperando esto, que esto no sea tu leitmotiv, porque te vas a volver calabaza esperando que salga el juicio. Bueno, dicho esto, ahora sigo con lo que teníamos que seguir hablando, y Walter va a leer el chat, así después él contesta todas las preguntas que hagan. Bueno, yo tengo que seguir hablando de prueba. La prueba es una cosa sumamente importante en cualquier tipo de juicio, y en el laboral también. Ustedes ayer con los chicos vieron que el proceso laboral tiene la característica de que uno introduce los hechos sobre los cuales va a discutir con el intercambio epistolar, o sea, con el envío y la contestación de telegramas y cartas documentos. Ustedes ahí ya están introduciendo los hechos. Cuando redactan la demanda, vuelven a relatar los hechos, donde tienen que coincidir con este intercambio epistolar que ustedes habían hecho antes. Bueno, la prueba no es nada más ni nada menos que lo que ustedes van a corroborar empíricamente, lo que dijeron lo tienen que comprobar con algo, y para eso está la prueba. Entonces, ¿cuándo es en el juicio laboral la oportunidad de ofrecer la prueba? Con la demanda, con la confección de la demanda, o con la contestación de la demanda. Y esto, chicos, es recontramil importante, porque a diferencia del proceso civil ordinario, que como ya les dijimos, la ley de procedimiento civil se aplica supletoriamente a la ley, al proceso laboral, ustedes en un juicio civil ordinario, con la contestación, acompañar la prueba documental, y el resto de la prueba la pueden ofrecer cuando el juez abre a prueba, les dan un plazo de 10 días y pueden ofrecer la prueba ahí. Bueno, eso en laboral no pasa. Ustedes tienen que, con la demanda o con la contestación, acompañar toda la prueba documental que tengan. Indicar dónde está la prueba documental que ustedes no tengan, que generalmente es la prueba en poder del demandado, como se le suele poner en las demandas, y ofrecer el resto de la prueba. Esto quiere decir, los testigos, confesional, informativa, instrumental, periciales, todo lo tienen que hacer con la demanda o con la contestación. Entonces, dicho esto, ¿qué principio rige en materia laboral? El de amplitud probatoria.
ustedes pueden ofrecer y tienen amplitud de prueba. Todo lo que se les ocurra que esté previsto en el código, en la misma ley de procedimiento laboral o en el Código Procesal Civil, lo pueden ofrecer. Entonces, yo, digamos, la más común o la que generalmente ofrecemos es, bueno, prueba documental desde ya. Prueba documental van a ver que van a estar los recibos de haberes que les haya acercado el trabajador a ustedes, siempre hablando de la demanda. Ahora voy cuando hablemos de la contestación, ¿qué pasa? Recibos de haberes, el poder que tengan, planilla de horario, bueno, toda la prueba documental que ustedes tengan, por supuesto que sea conducente al objeto del juicio, la tienen que acompañar junto con la demanda. ¿Qué pasa ahora en la era esta, que hablaba un poco Walter, pandémica? Nosotros antes, esa prueba vos la tenías que acompañar, los originales de esa prueba, y si tenías copias, generalmente lo que hacías es, subsidiariamente pedías informativas para que te diga el organismo que la había librado si era original o si era auténtica o no. Bueno, hoy como se sube todo escaneado, los juzgados están sacando algunas providencias que dicen que, previo al dictado de sentencia, la parte va a tener que acompañar los originales de esa prueba y demás. O sea que, ojo con esto, porque más allá de que, porque ahora lo que nos pasa a todos, supongo, es que el cliente te manda, no sé, por WhatsApp escaneado, por mail, y vas teniendo como todo desparramado en el mail, en el WhatsApp, y bueno, llegado el momento el juzgado puede pedir los originales y siempre van a tener un plazo para hacerlo, con lo cual yo les recomiendo que, más allá de que sobre la marcha puedan recibirla así, que la vayan juntando y la tengan en la carpeta como para en el momento en que se las pidan poder acompañar. Bueno, después, documental en poder de la demandada. Esto en laboral tiene una especial trascendencia porque normalmente la documental en poder de la demandada es prueba que tiene el empleador. ¿Qué van a hacer? El legajo del trabajador, la planilla de horario, que es ingreso y egreso, que eso es muy común en horas extra cuando uno quiere probar, que se pida eso, los libros que obligatoriamente tiene que llevar el empleador, que prevé la ley contrato, y toda la documentación que haga la relación laboral, que la va a tener el empleador. Entonces, como está en mejor posición probatoria que el trabajador, se suele poner como documental en poder de la demandada, y el empleador tiene obligación de acompañarla cuando contesta la demanda. Y la ley de procedimiento laboral tiene el artículo 38 específicamente, que es una presunción que dice que si el empleador no acompaña esa prueba que se le está requiriendo, se va a tener por cierto los hechos que hagan con lo que se quería probar con esa prueba. Ya sea remuneración, horarios que el trabajador realizaba, etc. Con lo cual, tanto para el que haga actor como para el demandado, es muy importante acompañar los libros del artículo 52, planillas, recibos de sueldo, porque si no, se puede pedir que esta presunción que tiene la ley de procedimientos se aplique y el juez lo va a tener en cuenta a la hora de resolver. Bueno, testigos. Los testigos, chicos, son sumamente importantes, porque siempre que alguna prueba, ustedes capaz que dicen, no, mi prueba estrella va a ser tal cosa. Capaz que en ese momento esa prueba estrella se les cayó, el organismo no les contesta, o les pasa algo en el medio que los testigos vienen a tratar de cerrar todo lo que ya se probó y, en algunos casos, salvar lo que no se pudo probar por otra forma. Por supuesto que los testigos que ustedes tienen que ofrecer tienen que ser personas que sepan de lo que van a ir a hablar, que conozcan al trabajador, que conozcan al empleador. O sea, no sirve un testigo que no entienda ni para qué lo llamaron, por supuesto. Los testigos, podemos ofrecer hasta 5 testigos. Se los va a citar al domicilio real mediante cédula de notificación y hoy, pandemia mediante, los juzgados laborales recién hace 3 semanas volvieron a fijar audiencias testimoniales. Lamentablemente el Poder Judicial volvió a trabajar en junio del año pasado y nosotros estuvimos hasta hace 3 semanas sin tener audiencias testimoniales en el fuero laboral. Lo cual, imagínense el embudo que eso hizo, porque todos los juicios llegaban a un punto que te decían, faltan las testimoniales, no, listo, hasta acá llegamos. Cuando tienen desde octubre del año pasado un protocolo para audiencias testimoniales aprobados y no se entendía por qué no las fijaban, pero bueno, ya ahora las están fijando. Lo que están haciendo es, hacen ir al testigo al juzgado
y al abogado se tiene que quedar en su estudio, y el abogado, mediante Zoom, los abogados, interrogan al testigo. El testigo sí presencial en el juzgado. Citan, supónganse que ustedes ofrecieron 5 testigos, la parte demandada también, tienen 10 testigos, bueno, van a tener cada media hora para cumplir con los protocolos, llega uno, después viene el otro, después viene el otro, después viene el otro. Bueno, y así tenemos todas las testimoniales. Prueba confesional. ¿Se acuerdan lo que es la prueba confesional? Bueno, es la declaración que una parte pide de la otra. No es una prueba testimonial, sino es una declaración confesional de la parte. Como ustedes bien saben, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, con lo cual la prueba confesional tiene, desde mi punto de vista, no sirve para nada, pero hay veces que se puede llegar a hacer jugar su validez, o sea, puede llegar a servir. ¿En qué casos? Esto también es importante que se lo memoricen o se lo acuerden. En el proceso civil, uno ofrece la prueba confesional y tiene que acompañar el pliego de posiciones 2 horas antes de la audiencia. Es decir, yo tengo una audiencia fijada para las 11 de la mañana, el pliego de posiciones lo puedo acompañar desde las 8 hasta las 9, como máximo, o sea, 2 horas antes de que suceda la audiencia. Bueno, en laboral no. En laboral lo tienen que acompañar un día antes de la fecha de la audiencia confesional. Y esto, chicos, y un día antes, y encima es un día hábil anterior a la audiencia. O sea, que si yo tengo una audiencia el día lunes, lo tengo que acompañar el viernes. Porque esto que decía Walter, de que ahora podemos estar subiendo escritos cualquier día, cualquier hora, desde nuestras oficinas, también nos puede jugar una mala pasada en este sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo que subir ese pliego el viernes hasta las 2 de la tarde, porque si no, me van a tener por no presentado el pliego y no voy a poder hacer esa prueba. Esto es importante porque es una diferencia con el proceso civil que les puede hacer perder una prueba. Bueno, periciales. Las periciales, como les decía un poco Walter, normalmente, o las más comunes, van a ver que son la pericia contable y la pericia médica en los accidentes, es la prueba por excelencia. Sin pericia médica prácticamente no hay sentencia posible. Y si bien la ley de procedimiento dice que uno tiene que, cuando ofrece la pericial, ofrecer 3 peritos y que luego el juzgado va a sortear entre uno de esos 3 peritos, yo sinceramente nunca vi, perdón si capaz que hay otro colega que diga lo contrario, nosotros lo que ofrecemos es la pericial y después el juzgado sortea un perito cuando se hace la audiencia de prueba, que ahora lo vamos a ver. Bueno, se sale sorteado un perito especialista en la pericia que se pidió, y esa pericial, bueno, el perito va a tener un plazo para hacerla, por supuesto. Una vez que presente esa pericia, se le va a dar traslado a las 2 partes por 3 días. Los plazos son, el general de la ley de procedimiento laboral son 3 días, salvo que expresamente se prevea otro plazo. Entonces, bueno, de esta pericial se le va a dar traslado a las partes para que pidan las explicaciones que consideren pertinentes al perito o la impugnen. El perito va a volver a contestar y así se va como orquestando la prueba pericial. Y por última prueba les voy a mencionar la informativa y la instrumental. No es técnicamente lo mismo, pero instrumental es cuando uno requiere un expediente a otro organismo. Supónganse, yo requiero un expediente que tramitó en la Subsecretaría de Trabajo, eso sería prueba instrumental. En cambio, si yo le quiero preguntar a la Subsecretaría de Trabajo, supónganse, por una documental que me desconoció la contraparte cuando contestó la demanda, iría por prueba informativa, pero muchos colegas lo usan como sinónimos, no son técnicamente lo mismo, pero la prueba de informes es la que uno requiere a otros organismos preguntándole algo, o por la autenticidad de un documento, o algo específico de otra materia. Esa es la prueba informativa. Instrumental es cuando yo pido que remitan un expediente que no tramitó en el juzgado y tramito en otro lado. Bueno, estos serían todos los medios de prueba a grandes rasgos. Como ya les dije al principio, rige la amplitud probatoria, con lo cual ustedes pueden ofrecer otro tipo de pruebas. Estas son las que generalmente usamos, por eso quería explicárselas brevemente, para que no se me vaya el tema. Bueno, tenemos la parte de la prueba. Después, Walter ya les habló de la demanda, de los hechos, de la prueba, de la liquidación. Ahora viene la contestación de la demanda.
La contestación de la demanda, el demandado va a tener 10 días hábiles para contestar la demanda. Este plazo se puede ampliar en razón de la distancia, que eso sinceramente no sé cómo está jugando ahora. No, es lo mismo porque la cédula de notificación de la demanda va al domicilio real, no dije nada, estaba pensando en voz alta. Bueno, tiene 10 días para contestar la demanda. La contestación de la demanda tiene exactamente los mismos requisitos que la demanda. Van a ver que cuando leen la ley de procedimiento laboral, la demanda dice, tiene que tener esto, esto, esto. Bueno, la contestación de demanda es exactamente lo mismo. Y la única característica especial, bueno, la única no, una de las características particulares que tiene es que el demandado tiene que negar y o reconocer categóricamente cada uno de los hechos que el actor alegó en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? No puede hacer un desconocimiento general, decir, desconiego y desconozco todo lo que me dijo en la demanda. Eso se tiene por no hecho y se tiene por reconocido todo lo que dijo el actor en su demanda. Entonces tiene que ir hecho por hecho, niego esto, niego esto, niego esto. Lo mismo tiene que hacer con la prueba documental. ¿Qué es esto? Acuérdense que cuando Walter les decía con la presentación de la demanda y después yo con la prueba, ustedes tienen que acompañar la prueba documental. De esa prueba documental se le va a dar traslado junto con la demanda al demandado. Entonces, el demandado tiene que desconocer y o reconocer los documentos que se están acompañando. Esto es muy importante porque si a mí como actor, el demandado me desconoce un documento, yo necesito, a través de otro medio de prueba, o decir, generalmente es informativa, con la prueba informativa, que dice, bueno, a ver, me está desconociendo un telegrama, supónganse, entonces yo pido que se oficie al correo argentino para que diga si ese telegrama que yo acompañé y que el demandado me está diciendo que no es auténtico o no, cuándo se recepcionó, fecha de entrega, etc. Entonces el correo argentino va a tener que responder esto. Y con eso se salva ese desconocimiento que se hizo. Bueno, entonces, el demandado tiene que desconocer categóricamente cada uno de los hechos, cada una de la documental, y decir por qué cuando desconoce la documental está desconociéndola. No puede decir desconozco, no es auténtica, tiene que explicar por qué. Porque si no, se usa como una especie de chicana procesal, de decir, no, desconozco, aunque la individualice, no va a dar los fundamentos, y eso no se puede hacer. Después, con la contestación de la demanda, el demandado puede también reconvenir y o alegar hechos nuevos. Reconvenir. Entonces, yo contesto demanda. Voy a acompañar documental como demandado. De esa documental que yo acompaño, le van a dar traslado al actor por 3 días para que haga lo mismo que yo hice con su documental. Pero ojo con esto porque es solo de la documental. No existe la contestación de la demanda. Esto es fundamental. Porque ustedes van a ver que sale proveída la contestación de la demanda y va a decir, de la documental acompañada, traslado. Solamente de la documental. Yo no puedo volver a opinar de la demanda, porque si no, imagínense que es un cruce de contestación, no es un diálogo. Esto ya está. Ahora seguimos con el proceso. Entonces, el actor se va a expresar sobre esa documental y va a hacer lo mismo, va a desconocer, reconocer y decir por qué en todo caso está desconociendo esa documental. También, en la contestación de demanda, el demandado puede interponer cualquier defensa y o excepción que tenga. ¿Se acuerdan lo que son las excepciones? Que tenemos algunas que son de previo y especial pronunciamiento, otras que se difieren para el final que se dictan junto con la sentencia, etc. Bueno, la ley de procedimientos laboral claramente, o sea, dice que las únicas excepciones que se puede interponer son la de incompetencia, falta de personería, litispendencia, cosa juzgada y prescripción total. Esas son las únicas excepciones que nosotros podemos interponer en el fuero laboral, en un juicio laboral. Bueno, entonces, tenemos la demanda, la contestación, el traslado de la documental y listo. Se traba la litis. Ya queda dicho sobre qué vamos a discutir en este juicio. Acuérdense que eso es la traba de la litis.
sobre esto se va a discutir este juicio. O sea, con todos los elementos de todo este ida y vuelta, documental y se trabó la litis. ¿Qué está pasando ahora desde el 2015 en el fuero laboral? Que eso no lo van a encontrar en la ley de procedimiento laboral porque no se modificó la ley de procedimiento, sino que a través de una acordada del Tribunal Superior de Justicia se crearon lo que se llaman las oficinas judiciales. Lo que hicieron básicamente fue reestructurar el fuero internamente y crearon despachos especializados, oficinas, etcétera, que no me voy a meter en ese tema, pero en esta parte sí me parece importante porque ustedes tienen la traba de la litis y automáticamente les van a mandar los juicios a la oficina de casos conciliables, que eso antes no existía. La oficina de casos conciliables funciona como una especie de mediación judicial dentro del mismo proceso. Pero ojo con esto, porque el juzgado manda a la oficina de casos conciliables el expediente. Cuando el juzgado lo manda para allá, el juicio sale del juzgado y se va a la oficina de casos conciliables. ¿Qué pasa con esto? El conciliador que interviene puede opinar, puede dar su opinión, puede adelantar opinión, porque después no vuelve a intervenir en ningún otro momento del juicio si es que no se concilia y el juicio sigue. Bueno, le van a mandar el juicio a la oficina de casos conciliables, ahí van a fijar una audiencia de conciliación que es obligatoria para que las partes concurran. Ahora se están haciendo por Zoom, pandemia mediante. Bueno, si se llega a llegar a un acuerdo en esa reunión, en esa audiencia de casos de conciliación, listo. Se cierra el juicio, se homologa y todos contentos. Si no se acuerda, ahí el expediente vuelve al juzgado donde está tramitando y sigue. Entonces, cuando el expediente sigue, vuelve al juzgado y sigue, ya el juez va a decir, bueno, tengo hechos conducentes y controvertidos, es decir, una parte pide esto, la otra dice esto, están en desacuerdo y es conducente, así que voy a abrir la causa a prueba. Se abre la causa a prueba y ¿qué pasa? Se fija una audiencia, que es una audiencia para depurar las pruebas ofrecidas y establecer qué pruebas se van a hacer y qué pruebas no. Ojo con esto, chicos, porque es esencial que vayan a esa audiencia con el expediente leído y con la audiencia preparada. ¿Por qué? Esto antes no era así, el juzgado sacaba una providencia y te proveía todas las pruebas, todas. Esta audiencia hoy la toma obligatoriamente el juez. Y el juez va a depurar prueba, va a achurar prueba. Entonces va a decir, a ver, Walter, ¿por qué me ofreciste 5 testigos? ¿Para qué me ofreciste este? ¿Para qué me... Y uno tiene que pelear por su prueba, porque el juez le va a querer cortar prueba. Y ustedes no tienen que ir, no, tienen que pelear, o sea, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque es su juicio y ustedes por algo ofrecieron cada prueba. Entonces, más allá que sea el juez, ustedes tienen que defender su prueba y decir, no, yo sostengo la testimonial de los 5 testigos. No, pero le voy a dejar 3, no, sostengo la de 5, y si no, apelo su decisión. Y en ese momento pueden apelar que el juez les quiera achurar alguna prueba. Yo estoy poniendo los testigos, pero van a ver que el juez va a empezar, no sé, ¿y por qué me pidió esta informativa? ¿Para qué pidió esto? Y uno va a tener que estar ahí como al pie del cañón para defender lo que ofreció, porque ustedes por algo lo ofrecieron y es para probar algún hecho que ustedes dijeron en la demanda o en la contestación, porque van a ver que va a ser lo mismo con las dos partes, no es que va a ser re bueno con uno y re malo con el otro. Va a querer cortar prueba de todos lados. En esa misma audiencia, el juez primero va a intentar que concilien. Lo que les decía Walter, hay 500 instancias de conciliación. De hecho, cada vez que lo citan a una audiencia, de lo que sea, lo primero que van a intentar es que se concilie el juicio. Por eso ustedes tienen que también llevar bien leída la liquidación, saber con qué pueden contar para sacarlo, para negociar, etc. Entonces, no concilian. Se depura toda la prueba y se toma la confesional, que es la que yo les explicaba antes, que tienen que llevar el pliego de posiciones un día antes de esa audiencia. Generalmente, o por lo menos a mí, lo que me sucede es que se desiste recíprocamente de la confesional y no se hace esa prueba en general. Pero no siempre les va a pasar que el colega que tengan enfrente les va a decir, dale, desistamos de la confesional y listo. Así que atentos con llevar el pliego un día antes, porque si no, se van a comer un garrón en la audiencia porque van a estar con su cliente y le va a decir, usted no trajo el pliego.
Y ahí la otra parte va a decir, ajá, entonces yo quiero que se tenga por confeso, o bueno, puede ser un desastre para ustedes. Así que tengan en cuenta esto. Bueno, entonces, tenemos esta audiencia de depuración de prueba, que es el momento en el que el juez abre a prueba el proceso. Esto tiene un periodo de prueba, durante el cual ustedes tienen que producir toda la prueba que ofrecieron. ¿Qué quiere decir esto? Hacer los informes, insistir con que los organismos a los que están oficiando contesten, insistir con que el perito acepte el cargo y haga la pericia, insistir, insistir, insistir. Acá hay algo que es esencial, que supuestamente el proceso laboral es impulso de oficio o de parte indistintamente, y esto no es verdad en la realidad. Si nosotros no impulsamos los juicios, los juzgados no lo hacen, los juzgados no libran más los oficios, los juzgados, acá lo noté porque esto me indigna, los juzgados no hacen casi nada, les diría, incluso hasta están a veces diciendo que ni la cédula de notificación de demanda hacen, con lo cual que ese impulso de parte y del juzgado indistintamente es una mentira, por lo menos hoy, incluso al punto tal que están dictando caducidad de instancia en el fuero laboral cuando esto está totalmente, es una locura, precisamente porque la ley dice que el impulso es indistinto de la parte o del juzgado, con lo cual que se dicte una caducidad de instancia es increíble, pero pasa, con lo cual ustedes tienen que estar encima de su juicio y de sus pruebas, porque si no, el juzgado no lo va a hacer. Y cuando ustedes piensan que no, igual no, el juzgado no hace nada. Así que encima de las pruebas para hacerla, porque si no se les duerme el juicio y entre que tardan mucho. Si ustedes no están encima, chau, es tremendo. Bueno, se produce toda la prueba en este periodo de prueba. Cuando está toda la prueba terminada, se fija la audiencia de testigos, que ahora lo que están haciendo los juzgados desde hace un tiempo, están fijando las audiencias testimoniales recién cuando está el resto de la prueba hecha. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que a veces, que es cierto, a veces fijaban las audiencias testimoniales, pónganse para mañana, y había prueba que tardaba un montón más de tiempo en hacerse. Entonces, cuando llegaba el momento de los alegatos, los testigos habían declarado hacía 3 años atrás, ya ni te acordabas, porque antes ni siquiera se filmaban, uno anotaba más o menos, tenía el juzgado que te tipeaba lo que decía el testigo y era todo más o menos. Entonces lo que hacen ahora es dejar los testigos para el final de toda la prueba y que sea como lo último, como para tenerlos más frescos. Y por supuesto que además ahora esto se filma, así que nosotros cuando hacemos los alegatos vamos a tener a los testigos ahí, los vamos a poder volver a ver para hacer los alegatos. En esa audiencia de testigos, en teoría, también debería estar el juez. Esto no pasa siempre. En la que está, pero seguro, en la anterior, en la de apertura, prueba y la de depuración, ahí sí están yendo los jueces. En la de testigos, al principio estaban, ahora más o menos, no. A veces sí, a veces no. Bueno, se hace la prueba de testigos y se clausura el periodo de prueba. A pedido de cualquiera de las dos partes, yo presento un escrito y digo, clausures el periodo de prueba, pónganse los autos para alegar. ¿Qué es el alegato? Es básicamente hablar sobre el mérito de la prueba producida en el expediente. O sea, yo voy a agarrar la prueba que se produjo, por supuesto, todo lo que me venga a mi favor en función de lo que había planteado, sea actor o sea demandado, y voy a decir, bueno, tal testigo corroboró que esto que yo dije acá, con tal otra prueba corroboré tal otro, fíjese que la pericial en tal parte. Bueno, el alegato es eso, es hablar sobre la prueba. Se suele citar jurisprudencia y más, pero ustedes tienen que tratar de, con la prueba que se produjo y lo que ustedes dijeron cuando hicieron la demanda, contestaron, de que decir, mira, yo dije esto y lo probé con esto, dije esto y lo probé con esto, y si pueden indicar, no sé, en tal foja, o sea, ser bien detallistas, porque cuando los juzgados leen los alegatos, porque hay algunos que no los miran, pero bueno, es útil para el que está redactando la sentencia tener eso, citado de dónde sacaron lo que están diciendo, etc. Se presentan los alegatos y el juez va a llamar a autos para sentencia y después va a salir la sentencia. No quiero decir el plazo, porque no lo sabemos. Está el plazo en la ley, ni lo anoté, miren, ni lo anoté. ¿Cuánto es el plazo para dictar sentencia? Ya no sé. 20 días. Bueno, eso no. Eso no es real. Pero 20 días, según la ley de procedimiento laboral, son 20 días en los que nosotros tendríamos que tener una sentencia. ¿Qué pasa cuando tenemos la sentencia? Ahí viene toda la instancia recursiva. Contra la sentencia, nosotros, ¿qué podemos hacer si no estamos de acuerdo? Es apelarla.
Y acá va otra gran diferencia con el procedimiento civil, que en el procedimiento laboral se apela y se funda el recurso de apelación en el mismo escrito. Es decir, yo interpongo la apelación y en ese mismo escrito la tengo que fundar. En el proceso civil, uno dice apelo, así, un escrito dice apelo, eso, después dice, téngase por presentar la apelación, no sé, y se funda después. A veces se funda en cámara, a veces se funda en la primera instancia, no importa. Pero en el procedimiento laboral, ustedes tienen que tener recontragrabado a fuego que se apela en el mismo escrito donde se presenta la apelación. Y tienen 5 días desde que se les notificó la sentencia para presentar este recurso de apelación. Ya sean actores o demandados, no importa. Entonces, supónganse que somos actores, nos sale mal la sentencia, la apelamos, fundamentamos, y de esa sentencia, de esa apelación, perdón, le van a dar traslado a la contraria por 5 días de los agravios que yo interpuse, y me va a contestar los agravios, y una vez que estén eso terminado, el expediente se va a cámara. Otro recurso que pueden interponer contra la sentencia es el recurso de aclaratoria, que se tiene que interponer dentro de las 24 horas de la sentencia. Acuérdense que el recurso de aclaratoria es para cuando hay un concepto oscuro o algo no quedó del todo claro, supónganse. Pusieron mal su apellido. Bueno, aclare si es Pinuer o Fernández, porque soy Pinuer y pusieron Walter Fernández, supónganse. Es para aclarar conceptos que son errores de tipeo o errores de... Bueno, voy muy rápido, pero ya estamos. Por último, honorarios. Yo ya sé que los chicos ayer hablaban de honorarios, hoy yo les hago esta otra aclaración. En la sentencia, el juez cuando dicta sentencia tiene que regular honorarios. Acá, la ley de procedimiento aplica el principio general que quien pierde paga. Y dice, el vencido será condenado al pago en costas, total o parcialmente, aunque no se hubiese pedido. Pero los jueces podrán eximirlo de ello cuando me dé la razón fundada. Ustedes acá se van a preguntar qué pasa con esto de la gratuidad en el proceso laboral. Bueno, ojo con confundir gratuidad con condenar en costas a un trabajador, porque de hecho los jueces acá condenan en costas a los trabajadores y los demandados ejecutan esas costas. O sea, no le digan nunca a un cliente, no te preocupes porque vos, aunque pierdas, no vas a pagar, porque eso es mentira, y ustedes tienen que decirle claramente que si llegamos a perder juicio, usted va a tener que pagar los honorarios de los peritos o los honorarios del abogado de la otra parte, etc. Y acá, a veces, es útil tramitar el beneficio de litigar sin gastos, aunque estemos en el fuero laboral. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay veces que uno tiene casos o juicios que son de mucha plata y son muy border. O sea, uno los mete convencido, pero estás ahí. Cuando decís esto puede salir bien como puede salir mal, y la verdad que uno tiene que ser como sensato ahí con el cliente, porque cuando se pierde un juicio laboral de mucha plata, es mucha plata en honorarios, y para que a un trabajador le digan, mira, vas a tener que pagar 500.000 pesos de honorarios, lo infartás ahí. Entonces, cuando tengan alguna, inicien los beneficios de litigar sin gasto. No siempre, no les digo que siempre porque no sé, o sea, no es la idea, pero bueno, es algo que yo recomiendo. La gratuidad del proceso laboral es para otras cuestiones. Supónganse, los peritos que salgan sorteados no pueden pedirle al trabajador adelanto de gastos y sí se lo pueden pedir al empleador. Por ejemplo, los oficios, hay en un montón de lugares que te cobran por diligenciar oficios. En el fuero laboral no te lo pueden cobrar porque existe el beneficio de la gratuidad, etc. Pero ojo con esto, porque el condenado en costas paga y se puede condenar en costas al trabajador. Y por último, y con esto termino, así quedamos con las preguntas que haya, pacto de cuota litis. Creo que los chicos algo mencionaron ayer. El pacto de cuota litis nosotros lo teníamos hasta hace 5 años, si no me recuerdo 6, estaba totalmente prohibido, en nuestra ley de honorarios prohibía que se haga pacto de cuota litis en el fuero laboral, lo cual era una hipocresía porque se hacía igual, y les digo por qué se hace igual. Porque nosotros, o por lo menos los que trabajamos mucho haciendo del lado del trabajador,
uno no cobra nada, chicos. Vos no cobrás la consulta, no cobrás el intercambio epistolar, no cobrás las 500 veces que viene el trabajador, pero ¿por qué no le cobras? Porque ese tipo o lo acaban de echar, o se acaba de quebrar una pata y no tiene trabajo hace un montón de tiempo, o, bueno, por un montón de motivos, el fuero laboral, quien hace actor, no se cobra hasta el final del juicio. Y los juicios duran mucho tiempo, no duran lo que dice la ley. Entonces, nosotros sí cobramos el pacto de cuota, hacemos pacto de cuota litis y se le explica a la gente claramente que el pacto de cuota litis se puede hacer de hasta el 20% porque la ley contrato de trabajo así lo prevé. Entonces, cuando en Neuquén se modificó la ley de honorarios, que es la 1594, y se dejó que se haga pacto de cuota litis en fuero laboral, se puso el límite que es el mismo que prevé la ley contrato. Entonces, uno tiene la obligación, como abogado, de explicarle al trabajador cuando lo va a ver el estudio, bueno, yo los honorarios te los voy a cobrar de esta forma. Va a ser el 20% de lo que vos cobres al final si ganamos el juicio, y de lo que efectivamente cobres y no de lo que estamos demandando, porque puede ser, supónganse, que ustedes demanden 100 pesos y después se acuerde por 50 pesos. Por supuesto que el pacto de cuota litis va a ser sobre los 50 pesos que se acordaron y que el trabajador efectivamente está cobrando y no sobre los 100 que habíamos reclamado originalmente. Y además tienen la obligación de explicarle que eso es independientemente de lo que le regulen honorarios a ustedes, que se los vaya a tener que pagar la demandada, porque son dos cosas distintas. Eso es lo que ustedes le van a cobrar a su cliente independientemente de la regulación de honorarios y lo que quede a cargo de la demandada. Entonces, en el fuero laboral, para poder cobrar el pacto, lo que ustedes tienen que hacer es, junto con la demanda, ustedes meten el pacto de cuota litis. ¿Por qué? El pacto de cuota litis va a estar firmado por ustedes y por su cliente. Al trabajador le van a pedir que ratifique ese pacto de cuota litis cuando vaya a la audiencia, que va a estar con el juez. En ese momento usted dice, podemos ratificar el pacto de cuota litis. Listo, queda ratificado en el expediente porque esto no es nada ilegal ni ustedes están haciendo nada que no corresponda. Entonces, después, cuando el trabajador cobra el juicio, directamente se le retiene ese monto de lo que el trabajador cobró. Eso es una forma. Otra forma es, la gente generalmente te paga los pactos de cuota litis, ustedes lo hayan presentado en el expediente, porque cuando la gente confía en su abogado y las cosas son claras, no hay nunca problema, y de hecho nadie no paga los pactos de cuota litis. Así que bueno, con esto yo cierro para ver si quieren hacer alguna pregunta o algunas preguntas y no nos extendemos de más. Buenísimo, gracias. María Eugenia, gracias. Sí, hay algunas preguntitas que quedaron que, bueno, Walter estuvo contestando ya en el chat, así que por ahí a quienes, por ahí les quedaron algunas consultas, ahí en el chat hay mucha información que volcó Walter como para que se lleven. Igual, unas preguntitas muy, muy prácticas. Una vinculada al pliego, María Eugenia, de absolución de posiciones. ¿Cómo dice? ¿Se presenta cómo? ¿Hacemos un PDF, lo adjuntamos? ¿Cómo es con una nota, con un escrito? ¿Cómo sería? Porque vos fíjate, sí, y porque también preguntaron a su vez si rige el plazo de gracia, digamos, si tenemos un plazo de gracia con el pliego. Mira, es una buena pregunta porque el pliego se suele presentar en sobre cerrado, cuando no era época virtual. Pasa lo mismo que no lo dije tampoco con los alegatos. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es, se acompaña el PDF igual que un escrito común, pero primero suben el escrito donde dice acompaño, y lo que hace el juzgado es no mostrar en sistema el pliego y no mostrar en sistema el alegato. O sea, queda como reservado, pero virtualmente. O sea, eso se hace porque no se puede hacer de otra forma. Y no rige, en el pliego no rige el plazo de gracia porque son 24 horas antes. O sea, lo tenemos que presentar un día antes. No tenemos plazo de gracia. Bien. Otras preguntas. Dice, si tarda 5 años aproximadamente un juicio laboral, ¿qué pasa si al momento de la sentencia la empresa o la que se demandaba ya no existe más? Bueno, pasa. La ley de procedimientos nos da, no me acuerdo el artículo ahora exactamente, pero nos da la posibilidad de pedir un embargo preventivo cuando nosotros
tomamos conocimiento de que es una empresa o que se está yendo, que se está queriendo disolver o que está queriendo fugar del planeta Tierra, que nosotros pidamos un embargo preventivo como medida cautelar. No me acuerdo el número de artículo, pero está en la 921. Perdón, María Eugenia, el artículo 50, yo lo cité un poquito más arriba en las respuestas, es el artículo 50, que da la posibilidad de reclamar esto, es decir, un embargo preventivo sobre los bienes del empleador, cuando se sospeche que hay una insolvencia, y en esos casos, obviamente, así como cualquier medida cautelar, hay que fundar el porqué, es decir, cuál es el conocimiento, de qué prueba nos valemos para decir, por ejemplo, de que se está insolventando, y el juez tiene, por esta herramienta, la posibilidad de dictar antes de la sentencia un embargo preventivo. Y en caso de que ya no fuese, digamos, posible encontrar algún bien del empleador, se puede decretar la inhibición general de bienes de esa empresa. A veces son herramientas que permiten, digamos, llegar a una solución, estas medidas, digamos, cautelares. ¿Por qué? Porque una inhibición general de bienes, si es una empresa, le afecta la posibilidad de trabajar con cualquier banco, si está comunicada, por ejemplo, al Banco Central, es decir, no puede girar dinero y demás. Entonces, a veces sucede que esas medidas les pueden significar a ustedes un empujón para una solución mejor en un juicio. Que también esto se puede pedir, el embargo preventivo, no solo en ese caso, sino, por ejemplo, cuando la demanda no se contestó en tiempo y forma, es decir, tienen al empleador demandado en rebeldía, entonces se lo embarga. No siempre sucede, pero a veces puede pasar. Entonces, todas esas circunstancias ustedes las van a ir viendo a lo largo de los juicios en los que intervengan, pero se dan, y por supuesto los tienen que fundar claramente, en el caso, al juez, para que se los otorgue en tiempo y forma y de la manera más rápida posible, desde ya. Yo quería hacer una simple aclaración con relación, porque hay cuestiones que por ahí son muy puntuales, que las han ido preguntando, y que son temas que a nosotros, que trabajamos, digamos, en la materia, estamos dentro del Instituto de Derecho de Trabajo, por ejemplo, nos siguen generando problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es la mensajería de WhatsApp, hoy por hoy, es una herramienta moderna, novedosa, que no está incorporada a un proceso laboral. Y ustedes saben que existen ciertas garantías para todas las partes del proceso, que no se le puede traer, así como no se le puede traer al trabajador, no se le puede traer digamos, al empleador cierta prueba o cierto contenido. Hablaban, por ejemplo, de la videovigilancia, es decir, si puede ser o no útil para acreditar determinado hecho. Puede pasar que la videovigilancia sea, por ejemplo, para puertas afuera, y esa es una prueba que en realidad digamos, la dispone el empleador como para cuidar los bienes, obviamente, como la puede disponer cualquiera de los que estamos acá, en un departamento, en una casa. Ahora, ¿es obligatorio para esa persona llevarla al juzgado? Y quedan ciertas dudas. ¿Por qué? Porque si eso es una filmación privada, ¿cuál es la obligación que tendría un empleador de acompañar esa prueba? Distinto sería el supuesto, por ejemplo, de que el trabajador reclama que le robaron una moto afuera del establecimiento. Por ejemplo, eso está garantizado como bien del trabajador, que no debe sufrir, digamos, un daño. Entonces, el trabajador, por ejemplo, reclama al empleador: me robaron la moto. Bueno, ¿qué tiene para probar? Y hay una cámara, y hay una actuación penal que confiscó, por ejemplo, la grabación de ese día, y ahí sí ya ven cómo se modifica la posibilidad de incorporar esa prueba, porque ya ahí pierde ese carácter privado, por así decirle, y ya al haber una actuación penal se tiene un respaldo desde donde tomar, por ejemplo, la filmación donde la persona se le robó el vehículo. Te pongo un ejemplo muy burdo y puntual, pero se le robó un vehículo y el empleador, por ejemplo, lo negaba. Entonces, ahí tiene un supuesto en el cual se puede traer una herramienta moderna que no está dentro de lo que prevé la ley de procedimientos, pero amalgamando un poco o trayendo prueba de otro expediente, una actuación penal, por ejemplo, porque siempre se activan de oficio ante un delito como este, bueno, se puede incorporar. Pero el caso de los mensajes de WhatsApp estrictamente privados es difícil. Hay jurisprudencia reciente que incluso han rechazado la prueba de mensajería de WhatsApp. Puede servir como un indicio. Es más, si es un mensaje, por ejemplo, esos grupos que tiene una empresa para todos los empleados, donde se hayan volcado determinada información o algún término injuriante o lo que fuere, bueno,
esa sola prueba por sí misma no es suficiente, pero viene un testigo que dice, sí, yo recibí el mismo mensaje, o un video, o no sé, una intimidación X, o un acoso de carácter sexual, puede darse incluso hasta por un chat. Entonces, eso sí puede ser acompañado, pero siempre contando con un respaldo adicional. La prueba sola por sí misma de estas nuevas o novedosas, que son de carácter digital, por sí mismas no se apoyen solo en eso. Traten de buscar un respaldo, alguien que lo haya visto. Nos pasa, y cierro con esto, con las páginas web, por ejemplo. Se dice el trabajador era dependiente de la empresa X. La empresa X tiene una página web y de pronto en los lugares de trabajo donde, por ejemplo, la empresa de servicios de limpieza, muestra los lugares donde trabajaba y aparece el trabajador mientras estuvo trabajando, obviamente, con el mameluco o la ropa propia de esa empresa. Entonces se puede pedir una prueba anticipada, certificar esa prueba por el secretario del juzgado y demás. Pero son todas situaciones novedosas que se han ido dando en la práctica desde un tiempo hasta esta parte, como yo le decía, desde la década del 70 la ley de procedimientos. Entonces merece un ayornamiento, pero que a la vez no altere las garantías. Entonces, un caso como ese se puede certificar. Se le dice, mire, antes de que modifiquen la página web, produzca esta prueba preliminar. ¿Qué se le pide al juzgado? Que el secretario verifique esa página web, que vea si efectivamente esa captura de pantalla que uno acompañó en la demanda se corresponde con lo que dice la página web antes de que la modifiquen, porque obviamente apenas llegue la demanda a la empresa que no lo tuvo declarado ese trabajador, la desaparece. Entonces, son situaciones que ustedes van a ir viendo, y les puse este ejemplo, que van a despertar estas incógnitas y van a despertar también las herramientas procesales que ustedes de las cuales pueden echar mano. Y ahí les puedo asegurar que es donde se activa esto de dónde nos valemos. Parece que está todo escrito, pero no. Todo el tiempo se van transformando las posibilidades de incorporar prueba en un expediente. Walter, sí. Ahí preguntan algo concreto. Perdón, María Eugenia. Bueno, lo de los mails, ¿ibas a decir? Sí. Sí, pericia informática va certificado por escribano, va informe supónganse a Google para que diga si el dominio de Gmail, de donde salió el mail y donde ingresó, es lo que decía Walter, son como cosas nuevas que hoy se usan mucho y son re difíciles. Hay creación de ustedes. Pidan todo, después les pueden decir que no, y bueno, eso. Sí, perfecto. Perdón, yo para cerrar en esto, no pierdan, digamos, el interés de seguir leyendo justamente sobre la prueba. La parte de prueba es muy importante porque nos puede hacer ganar un juicio, digamos, hace un ratito siempre descalificamos la prueba confesional, pero hay situaciones en las que a veces esa prueba confesional de la que hablaba María Eugenia puede hacer torcer la suerte en favor del trabajador. ¿Por qué? Porque queda lo que se llama la confesión ficta. No fue el representante legal que podía declarar y negar esas afirmaciones, porque las posiciones son eso, son afirmaciones. Se dice, por ejemplo, para que diga como que es cierto que usted lo insultó al trabajador y lo echó en la puerta del establecimiento. Si nadie se presenta a negar eso en la audiencia digamos, de esta prueba confesional, se tiene como una presunción a favor de que eso efectivamente sucedió. Y bien puede pasar, creo que todos los que ejercemos tenemos algún ejemplo en lo cual pensamos que esa prueba confesional, que hoy los procesalistas, ustedes los que están estudiando lo verán, les dicen que la prueba confesional es inconstitucional, porque violenta el artículo 18, que es la declaración contra sí mismo, y que además ya perdió el sentido y que hay que sacarle todos los códigos. No, bueno, de toda herramienta procesal, toda herramienta de prueba es importante, háganla valer y echen mano, o sea, siempre refresquen la lectura de las leyes procedimentales porque tienen a veces pequeñas diferencias de plazos, de ofrecimiento y demás, que a ustedes les van a permitir a veces echar mano de algo que en realidad es un as en la manga, que quizás no lo tenían previsto y lo acompañaron, y les puedo asegurar que el derrotero de un proceso a veces se les puede jugar a favor o en contra en función de cómo utilicen esas herramientas. Perfecto. Quedaron 3 preguntas sobre testimoniales, ¿sí? Que son pequeñas. Se las formulo y a ver qué nos cuentan. Dice, ¿qué sucede con los testigos que residen en otra jurisdicción? Sí. ¿Cómo hacemos? No sé si María Eugenia.
No, el ofrecimiento está, y dentro de lo que hablaba María Eugenia, el artículo en la ley de procedimientos neuquina es el artículo 16, el que garantiza que haya un fondo por parte del Poder Judicial para solventar los gastos de pericia, traslado de testigos y demás. Es decir, el testigo que reside en otra jurisdicción, siempre que no digamos que no se modifique esto de que deba ir al juzgado con esto de la virtualidad, podría reclamar los gastos que demande, por ejemplo, venir de Zapala a Neuquén para prestar una declaración testimonial. Tranquilamente podría hacerlo, se podría solicitar. Obviamente hay que formularlo, no es que el Poder Judicial les va a decir cuánto le debemos por haber venido o cuánto le pagamos en remis. No va a pasar eso. Lo tienen que solicitar específicamente en favor de ese testigo o hacérselo saber como para que lo reclame. Perfecto. Sí, o la otra posibilidad es solicitar que sea en extraña jurisdicción y ahí se exhorta, supónganse un testigo de San Martín de los Andes, se exhorta al juzgado de Junín en este caso, que es el que le corresponde a San Martín, no sé por qué compliqué el ejemplo, y se toma la testimonial en el juzgado de allá, directamente. Tienen que acompañar el interrogatorio y un montón de cosas para que no se les caiga, porque ustedes acá van a tener la posibilidad de ir e interrogar en vivo, bueno, ahora remotamente, pero van a poder estar ahí. Bueno, capaz que ahora es más fácil, pero en época no pandémica, nada, se mandaba junto con el... Lo que dice María Eugenia es uno de esos casos que ahora nos modifican los pareceres. ¿Por qué? Porque tal vez antes nos implicaba a nosotros tener que llamar a un colega de Villa Langostura, por ejemplo, de Junín, de Zapala, para que lleve el escrito que nosotros le mandábamos por correo para que acompañe y que diga, bueno, a ver, solamente se lo convoca al juez para que tome esa declaración testimonial vía con un exhorto y después lo devuelva al juzgado de origen, que es el donde tramitamos nuestro juicio. Pero hoy con esto de lo que es lo virtual, tal vez lo podamos cargar nosotros directamente desde acá, controlarlo desde acá y sin necesidad de estar molestando a otro colega, y además que nos implica compartir honorarios muchas veces. Así que ténganlo presente para sus bolsillos. Bien. Sobre testimonios preguntaron si se realizan informes taquigráficos de los testimonios. Testigos. No, se toman, lo dijo María Eugenia, se hace hoy videofilmación, y antes, lo que podría considerarse algo taquigráfico, en realidad no lo es tanto, era un acta que tomaba el propio secretario del juzgado. Hoy ya no se toma ningún tipo de acta, es decir, de manera en tiempo real, sino que lo que se hace es grabar, y uno tiene la posibilidad de ir con un DVD y solicitar esa filmación para el día de mañana, cuando haga los alegatos, decir, tomar la vista de ese testimonio y decir, bueno, vieron, el testigo 1 dijo que la vio a la trabajadora el momento en que el trabajador le daba una cachetada, para poner un ejemplo muy burdo y grosero, pero digamos, es importante tenerlo presente eso hoy. Es decir, hoy se ha modificado eso. Y eso es una de las situaciones que se han modificado dentro del procedimiento en sí mismo, que no está contemplado en la ley de origen. Es decir, se han ido modificando o ayornando las herramientas procesales con la incorporación de nuevas tecnologías. Esto está en avance, sigue, digamos, un proceso de incorporación de nuevas herramientas que hasta nosotros, hoy, que ya venimos ejerciendo hace unos años, nos implica estudiarlas nuevamente, acomodarnos y trabajar con ellas. Perfecto. Y una última pregunta. En un juicio por accidente de trabajo contra la RT, ¿también son necesarios los testigos? Sí, pero se lo dejamos a los chicos que lo van a dar mañana. Ah, tenés razón, María Eugenia. Es tema de mañana. Perfecto, sí, perfecto. Entonces. Sí, yo creo que es más o menos estamos en tiempo y forma, no queremos agotarlos a todos. Con respecto a las jurisdicciones, sepan de que entrando a las páginas del Poder Judicial de cada provincia, tienen delimitado un mapa. En Neuquén tenemos 5 circunscripciones judiciales, y ustedes van a ver, y eso justamente les va a permitir, por si los viene a ver un trabajador, como ustedes ponían un ejemplo, Piedra de Águila, cuál jurisdicción me corresponde, ¿sí? Si Zapala o Junín de los Andes, ¿no? Entonces ustedes van a lo que es el plano de las jurisdicciones, son 5, como les decía, la primera la de Neuquén, lo revisan y ya van a saber cuál correspondería. Pero tampoco se asusten por eso, porque si llegan a ingresar mal un reclamo de carácter laboral en un juzgado que no correspondía, digamos, ya sea por vía de incompetencia declarada de oficio o porque lo planteó la contraparte, eso va a terminar siendo remitido a otro juzgado. No se preocupen, les va a demorar un poco el procedimiento, pero no lo va a anular. ¿Está bien?